luz en tu camino. Bueno, seguimos compartiendo el programa. Estamos en comunicación telefónica con Francisco González Cabaña. Muy buenas tardes, un placer como siempre saludarte, Francisco. Muy buenas tardes, Clemen, para vos, para tu equipo, para todos los que nos están escuchando, los que nos podrán escuchar luego. Un gusto como siempre. Perfecto. Bueno, Francisco, ya estamos muy próximos a las elecciones, ya falta poquito, el próximo domingo estamos votando ya. Así es, vos sabés, Clemen, que compartía casualmente hoy una preocupación con un colega, con Jorge Liotti, periodista, jefe de la sección política de La Nación. Sí. Recomiendo, hizo un muy buen artículo en que una vez terminado de su lectura le envió un mensaje por WhatsApp felicitándolo, pero además compartiendo también la preocupación, porque Jorge en este artículo de alguna manera plantea que lo más trascendente tal vez sea lo que ocurra el lunes 23, luego de las elecciones, luego de los resultados del domingo 22. Y yo ayer, sin saber que Jorge estaba escribiendo esto, estaba también pensando y reflexionando en una entrevista que di por nuestro colega de una radio acá de Corrientes Capital, donde planteaba precisamente esto, ¿no? Lo que genera muchas veces que las elecciones, sobre todo las presidenciales en Argentina, últimamente si le sacamos la foto, del momento, el diagnóstico específico y cortado, no en la dinámica, nos genera más problemas que respuestas, ¿no? Más problemas que soluciones. Es decir, vos fijate que en las PASO hubo todo un tembladeral el lunes, luego, no solo en los mercados, en el valor del dólar blue, y eso en el correlato con la inflación, sino también en nuestro día a día, en ir al supermercado, en las paritarias, en el sueldo que no alcanza. Y si hacemos una memoria, y hurgamos en la memoria, nos vamos a dar cuenta que 4 años atrás, en la elección entre Macri y Alberto Fernández, hicieron las PASO, cuando, de alguna manera la diferencia fue muy grande entre ambas fórmulas, e incluso salió el presidente en su momento a plantear que el presidente Macri que los argentinos incluso habíamos votado mal y se las agarró con el resultado, ¿no? Una jornada donde los mercados también se movieron. Sí. Y ahora, como te decía, hay honda preocupación en relación a qué va a pasar el lunes 23, luego, inmediatamente después del resultado de las elecciones, y cómo vamos a afrontar desde el lunes 23 al 10 de diciembre cuando se haga efectivo lo que votemos, sea ahora o en la hipotética segunda vuelta, pero cómo vamos a vivir estas semanas, en el reino de esta incertidumbre, de estas vacilaciones, y generalmente es una responsabilidad de la política, del sistema, ¿no? Sí. Que debiera darnos tranquilidad, que debiera consagrar precisamente aquella famosa frase cuando se recuperó la democracia, que las fiestas de la democracia es el voto y la elección y demás. Pero bueno, lamentablemente vamos a asistir con la angustia, insisto, independientemente de lo que elijamos o de lo que optemos, para ver qué va a pasar este mismo lunes, ¿no? Cómo reaccionan los mercados, cómo se generen las variables económicas, en definitiva cómo repercute en nuestro día a día, que ya es penoso, que ya es duro, y que precisamente a nivel institucional, a nivel teórico, se establecen este cronograma para que un nuevo presidente administre los destinos del país, pero en el mientras tanto, en el interino, es de alta preocupación el saber cómo vamos a llegar a ese 10 de diciembre, ¿no? Así que sí, yo aprovecho comunicándome en esta comunicación, apelo a nuestra dirigencia política, empresarial, comunicacional, que realmente no solo se respete el resultado de las urnas y no nos tomemos con lo que decida la gente, sino que además, el camino hacia diciembre sea un camino donde tengamos menos problemas, menos conflictos y de alguna manera un tránsito más liviano, ¿no? Para la mayoría del pueblo argentino, que somos los ciudadanos de a pie. Exacto. Francisco, desde tu punto de vista, ¿hay segunda vuelta o ya en la primera vuelta?
estaría Bueno, ganando lo que está ahora el primero, digamos, en el caso de bueno, Milei. bueno, mirá, Clemen, la verdad que es una pregunta muy interesante, muy picante, como dirían los Sí, jóvenes, ¿no? Porque yo te digo la verdad, yo te respondería más que nada por una intuición. Yo si todavía te responde, te digo, mirá, tengo datos, las sí, encuestas. O sea, si te planteo un argumento científico racional, es decir, hay alguna hipótesis como para decirte que en base a esto puede suceder, yo creo que no hay posibilidad de tal cosa, ¿no? Porque insistimos con esto que venimos hablando hace tiempo en tu programa, sí, la gente no tiene por qué responder a encuestas ni a consultas, por lo general decide su voto en último momento, o lo ratifica o lo cambia, digamos, en última instancia. Pero yendo a tu pregunta y contestándola, yo creo que, y insisto, esto es básicamente por intuición, yo creo que el candidato Javier Milei tiene más probabilidades de ganar en primera vuelta que en que asistamos a una segunda vuelta, ¿no? Esa, digamos, es mi percepción en cuanto, insisto, me baso en determinadas lecturas que puedo dar, pero ninguna, digamos, a decirte esto va a suceder porque la razón me asiste, ¿no? Sino, insisto, más que nada por una intuición política. Así que para no dejarte sin responder, sí. yo creo que sí, que vamos a ir a un triunfo de primera vuelta de Milei. E insisto, y justo lo que te decía hoy, por ejemplo, me llamó la atención esto, vuelvo al texto de Liotti de La Nación, que él decía que bueno, se había comunicado con gente de Milei y que le reconocían que una de las preocupaciones no era tanto ganar en primera vuelta o no, sino en que ellos tenían la disposición a que si ganaban en primera vuelta y había mucho lío, ¿no? De acá a diciembre, poder asumir antes, digamos, antes de diciembre, que eso era lo que se estaba hablando, ¿no? O sea, hasta tal punto puede estar el circuito de esa disposición que bueno, en las esferas comunicacionales, el Diario de la Nación y de estos sitios donde circula información, digamos, un poco más calificada, se está hablando de esto también, ¿no? Así que bueno, Sí. me llamó la atención en ese sentido. Si se habla viva voz de esto es porque seguramente algún manejo de información en tal sentido puede haber, ¿no? Claro. Retrocediendo un poco el tiempo, digamos, que bueno, que fue hace poquito, el domingo pasado, ¿no? El debate presidencial. No sé, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue tu punto de vista con lo que tenga que ver con los candidatos? Bueno, antes que nada me parece que una muy buena disposición normativa. Bueno, ya existía en países como Estados Unidos, en Brasil, la cultura del debate, que nosotros la implementamos hace relativamente poco, porque la segunda elección nacional que está planteada en estos términos, así que la verdad que bienvenido sea el encuentro de los debates públicos para que la ciudadanía pueda conocer con mayor amplitud, sobre todo las propuestas y el cara a cara de los candidatos, ¿no? En términos de perfeccionamiento teórico, digo, siempre hay algunas cosas que se pueden mejorar, ¿no? Por ahí, en cuanto a los blogs, las cosas no crucen. Pero creo que sería ser exquisito, ¿no? Sí. Un marco en el cual, el hecho de que se pueda debatir y discutir las propuestas y ideas de cara al público, ya es sumamente positivo. Luego, en lo singular del caso, me parece que bueno, hubo algunos candidatos que mejoraron su performance con respecto al debate anterior, el caso de Patricia Bullrich, que estuvo más incisiva, más concisa. Por ahí a mi modo de ver con cierta vulgaridad en el lenguaje, pero bueno, son cuestiones de estilo muchas veces. Me parece que bueno que el candidato Massa tuvo mayores problemas porque se le ajustó más acerca de su función como ministro. Sí. Fue el más atacado, me parece, ¿no? Dentro del debate. Y bueno, y Milei, por supuesto, en una posición en la que todo indicaría que va primero, digamos, de alguna manera demostró, como en el primer debate, una posición un poco más conservadora en relación a no jugarse tanto en sus apreciaciones o en sus posturas, que algunas son bastante disruptivas, ¿no? Bastante más disruptivas que las conocidas como la económica o como la social, en esto de plantear soluciones nuevas con protagonistas nuevos, ¿no? Y hacer cosas distintas a los problemas de siempre. Y finalmente, bueno, lo interesante porque los candidatos que a priori tienen menos posibilidad de ser votados o menos cantidad
de público dispuesto a votarlo, como Bregman y Schiaretti, Sí, en realidad tienen una performance dialéctica interesante, ¿no? Más allá de que en el caso de Bregman podemos verla como más dogmática, ¿no? Un trotskismo más dogmático, que bueno, que no varía de posición hace tiempo, e incluso con lo lamentable del caso, que en el caso de la candidata no pudo solidarizarse con las víctimas de Israel, en la invasión de Hamas, y bueno, en todo sí. lo que representa ese conflicto internacional. Y en el caso de Schiaretti, bueno, obviamente la posición no solamente sólida a un gobernador, sino que también introdujo, creo que un elemento que bueno, lamentablemente a mi modo de ver no apareció en la campaña, pero que es un gran problema argentino, que es el tema de unitarios y federales, ¿no? Del federalismo y de la falta del mismo, de los problemas del interior con respecto al puerto, digamos, y que bueno, obviamente es una de las grandes ejes o abordajes en los cuales nuestro Estado-Nación no encuentra respuestas certeras, y creo que intentó Schiaretti trabajar desde ahí con esto que luego se le hizo un poco risueño con el cordobesismo y con su insistencia a su experiencia como gobernador, ¿no? Pero me parece que, bueno, por diferentes situaciones, a veces uno tiene una idea concreta o muy buena, incluso acertada, pero no la puede poner al ruedo, ¿no? No la puede llevar a cabo, tal vez no sea el momento, o tal vez esté germinando y dentro de algún tiempo eso pueda ser uno de los ejes de discusión política. O el eje de la discusión política es casta-anticasta, es, digamos, el individualismo, lo colectivo, el liberalismo, el estatismo, donde claramente, bueno, Javier Milei tiene todas las de ganar, porque de alguna manera es su discurso, ¿no? Eso es lo que está en juego en esta elección. Y aparte, hablaste de Schiaretti, no sé, desde mi punto de vista yo creo que está más cercano hacia Milei, me parece. Sí, en definitiva, él lo que le suma es, bueno, precisamente ese valor de buena administración, que puede mostrar que tiene un modelo, como incluso se va a llamar el cordobesismo, sí. Y que, insisto, digamos, plantea un abordaje que hace tiempo no se discute en la Argentina, en uno de los grandes temas irresueltos de nuestro Estado-Nación, que es el federalismo, ¿no? O sea, cómo resolvemos la coparticipación, una mejor distribución de la coparticipación, cuáles son los intereses nacionales y de qué manera deben concentrarse recursos en regiones, de qué manera deben establecerse las inversiones político-públicas nacionales, ¿no? Y en definitiva me parece que, bueno, son cuestiones históricas, de hecho las provincias son preexistentes a la nación, de hecho hemos tenido combates históricos en relación a este eje de distribución. De hecho, mismo, hasta no hace mucho, digamos, en realidad hay lecturas de que las últimas crisis políticas del 2001 a esta parte tienen que ver, por ejemplo, con el conurbano bonaerense como eje central y político de toda la política argentina, digamos. Hay una frase, digamos, reconocida en el mundo de la política, que incluso escandaliza por lo cierto, que dice que vos no podés gobernar el país si no gobernás el conurbano bonaerense. Es un poco lo que viene haciendo el kirchnerismo un tiempo a esta parte, ¿no? Entonces, bueno, es como que si de alguna manera vos gobernás La Matanza, gobernás la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y gobernás el país. Entonces, obviamente no es casual que tengamos un reinado de ahora lo que se van a llamar los planes, o lo que se van a llamar estas cooperativas sociales, o esta economía informal, porque es el paisaje con el cual vos gobernás la provincia de Buenos Aires, pero no es lo mismo lo que esa realidad, ese paisaje social, el conurbano, con lo que puede ser el NOA, con lo que puede ser el NEA, y que decirte el sur o el centro productivo de la Argentina, ¿no? Entonces, estas discusiones que a nivel electoral a veces se resuelven, digamos, de forma simple y sucinta, en realidad esconden las grandes problemáticas que en realidad son nuestras riquezas, ¿no? La diversidad, pero que tenemos que tener una unión de posiciones para avanzar hacia un destino en común. Exactamente. Bueno, Francisco, por último, como vos sos tan neutral, ¿cuál sería tu mensaje para la gente, para el domingo, justamente, valga la redundancia, en estas elecciones presidenciales? Bueno, el mensaje es siempre el hecho de poder tener el optimismo, la confianza de que existen algunos valores como la participación,
como el hecho de poder reafirmarnos en nuestro derecho a elegir o a optar en este caso, ¿no? Probablemente no tengamos, la disposición todavía de anotar en un papel quién es nuestro candidato, pero de los que están debemos escoger a quien consideramos lo mejor. Me parece interesante también que podamos salirnos de la visión persecutoria o acusatoria que lamentablemente muchos dirigentes de la política nos dicen, no, vos votás tal por tal cosa, o incluso de dentro de la propia familia, ¿no? Yo creo que no debe haber razones de a quién votar o por qué votar. Uno como ciudadano y sobre todo argentino, creo que ya tenemos la suficiente experiencia de las grandes frustraciones que hemos tenido para que cada uno intuitivamente, racionalmente o de la forma que fuese elija la boleta que quiera o no elija ninguna boleta, pero que pueda asistir al comicio electoral, que pueda dar su testimonio de participación y que, insisto, luego los resultados todos podamos entender que los argentinos hemos decidido un determinado destino y que obviamente quienes sean creyentes puedan dejar los destinos que están más allá de nuestras posibilidades en esa providencia divina y quienes no, en una anarquía o lo que fuere, pero sí ponernos de acuerdo en el hecho de que o acá nos salvamos todos o no nos salva nadie, digamos, como plantea esa afirmación, ¿no? Y bueno, en Corrientes seguramente vamos a tener un tránsito de acá a 2 años en donde el gobierno provincial, que representa a un mismo partido político hace más de 2 décadas, pueda lograr nuevos entendimientos de la realidad nacional, ¿no? Y de cómo esa se comporta a los efectos también de que, en definitiva, dentro de 2 años en la provincia podamos también alternar en las posiciones de gobierno para tener una mayor oxigenación y predisposición democrática. Así que ese es el mensaje, la tranquilidad, la cordura y la esperanza, por sobre todo, ¿no? Perfecto. Bueno, Francisco, la verdad te agradezco muchísimo tu gentileza como siempre y seguramente muy pronto vamos a estar en contacto nuevamente. Por supuesto, siempre a disposición. Un gran abrazo, un saludo, muchas gracias. Un abrazo enorme. Bueno, así compartíamos con Francisco González Cabaña un análisis, lo que tenga que ver con el domingo, día de